Junta entre las comisiones de legislación penal y de mujer y diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos hoy con una presencia muy importante, una compañera, una amiga, pero es además la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de nuestro gobierno nacional, Elizabeth Gómez Alcorta. Eli tiene un vasto recorrido en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, y la verdad que para nosotros es muy importante que hoy pueda estar cerrando estos encuentros, Eli, que se han armado y se han organizado a los efectos de tratar distintos proyectos que tenemos en la Comisión de Legislación Penal vinculados a violencia de género. Tenemos proyectos para ampliar tiempo de prescripción de delitos sexuales, regulaciones específicas de suspensión de juicio a prueba en casos de violencia de género, la creación de la figura penal del acoso laboral, regulaciones sobre legítima defensa en contexto de violencia de género para que no se exija la proporcionalidad a la mujer, para que no sea imputable, delitos a través de las redes que afectan a las mujeres y en especial a niños y adolescentes como el grooming o la difusión de imágenes íntimas, cuestiones vinculadas a la legitimación para querellar. Hay proyectos para que se acepten a las organizaciones de la sociedad civil para que sean querellantes a las causas, de manera que haya una mejor instrucción, o sobre la obligación de denunciar de determinados delitos, que sea obligación de todas las personas. Hay proyectos también para ampliar la pena en delitos sexuales o en contexto de violencia que se refieren al tema de las perimetrales impuestas en expedientes de violencia para que la pena sea más grave. Hay proyectos sobre mecanismos de monitoreo, hay proyectos vinculados a la prisión domiciliaria en casos de mujeres madres, ampliando los casos no solo en los casos de que están embarazadas, sino también cuando tengan personas a su cargo, o que tengan hijos discapacitados. Y bueno, muchas cosas surgieron de estos encuentros que quiero contarte, Eli, que para nosotros fue muy importante sesionar de manera conjunta con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara, que es una comisión que, como vos sabés, recientemente creada, que preside Mónica Macha, porque allí es donde se discute, no tienen la mirada de género, allí es donde tienen los lineamientos a seguir en esta materia, y nosotros como Comisión de Penal teníamos los proyectos, pero nos pareció, y fue la verdad que una idea, y quiero reconocerle a nuestra secretaria parlamentaria Cristina Álvarez Rodríguez, que está hoy aquí con nosotros participando de esta reunión, la que cuando le dije vamos a empezar a tratar proyectos de violencia en la Comisión de Penal, me dijo, mira, Caro, sería interesante y te sugiero que inviten a la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y claro, es pensar los proyectos de otra lógica, ¿no? Es pensar no solamente en la clásica reunión de comisión donde uno toma un proyecto, lo estudia en particular y lo dictamina, más allá de la situación de la pandemia y cómo estamos sesionando de manera remota. En general funciona así, uno hace un temario, trata los proyectos. Esto fue, bueno, juntar todos los proyectos, incorporar a la Comisión de Género por una iniciativa de Cristina Álvarez Rodríguez, que me pareció que terminó siendo, y nos pareció con Mónica lo más interesante, ¿no? Juntar las miradas, la mirada de género de la Comisión de Mujer, la mirada desde el derecho penal, para tener un abordaje integral de lo que está pasando cuando ocurre la violencia de género. ¿En qué podemos nosotros, con herramientas legislativas o con las propuestas legislativas que están, revisarlas, buscarle la forma para que sean mejores herramientas para atender mejor la situación de violencia o asistir mejor a la mujer, que haya una mejor escucha por parte en los procesos penales, o que no haya multiplicidad de procesos y haya una unificación? Digo, con las invitadas que fuimos recibiendo en cada uno de los encuentros, fuimos tratando de dar la tecla de cuáles son los agujeros con los que nos encontramos en la legislación para que el proceso penal tenga una real escucha con la mujer, o para que no revictimice a la mujer, para que las mujeres no tengan que declarar 20 veces en distintos expedientes y las respuestas del sistema sean distintas. Bueno, muchísimas cuestiones surgieron muy interesantes en las 4 reuniones, porque creo que lo interesante se dio en que estuvieron presentes mujeres que están en la justicia, de la academia, mujeres que están en la Defensoría Oficial, mujeres que están en el Ejecutivo, bueno, en el caso de gente de tu equipo que participó en alguna de las reuniones, compañeras que están en las secretarías de mujer de las provincias, fiscales mujeres de la provincia de La Pampa, por ejemplo, que estuvo en el encuentro pasado, y así pudimos
tratar de hacer un diagnóstico más acabado de qué sucede con aquella mujer que sufre de la violencia cuando va al sistema a denunciar, qué es lo que pasa y qué es lo que falta, y ver de los proyectos que tenemos cuáles pueden ser viables, cuáles no, cuáles podemos mejorar para que realmente tengamos las mejores leyes. No la ley que hizo Caro o la ley que hace, hoy hablaba con Martín Soria sobre una idea que surgió en el encuentro pasado sobre que los juzgados de paz sean boca cuando no hay CAJ, que son los centros de atención a la justicia, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Por qué no darles un lugar preponderante a los juzgados de paz? Los que somos de pueblo, yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes que se llama General Campos en Entre Ríos. Cuando una mujer sufre de violencia, ¿a dónde va a hacer la denuncia? Y por ahí el juzgado de paz puede jugar un rol o no. Eso lo va a contar Martín, que tiene una iniciativa al respecto después. Pero digo, surgieron cosas muy interesantes. eh, Hubo un fallo muy controversial respecto a un fiscal de Chubut, Eli, donde salimos todos al unísono a cuestionar el tema del desahogo sexual, y efectivamente la víctima sí quería llegar a un acuerdo. Entonces hay proyectos para suspender el juicio a prueba, y en ese caso la mujer estaba de acuerdo con llegar a un acuerdo y una reparación económica. Bueno, se discutieron muchísimas cuestiones con diversas miradas, que en algún punto desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo, dieron una voz real a los problemas de las mujeres y la diversidad de géneros en el acceso a la justicia, pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales. Nos encontramos con mujeres y colectivos LGTBI que han desarrollado estrategias jurídicas, pero también sociales y comunitarias, desde la lucha feminista contra la impunidad y contra la revictimización de las mujeres ante la justicia, y se reconoció cierta capacidad de agencia de las mujeres que debe ser fortalecida y que en algunos casos la respuesta punitivista desestima o debilita. Se puso también en relieve que no hay soluciones unívocas, sino que se requieren abordajes integrales que aborden la complejidad, importancia de que los ministerios públicos tengan una política específica de persecución de la violencia de género, repensar los mecanismos de control, el tema de las perimetrales, por qué el control sobre la mujer y no sobre el hombre, que la 26485, que es la ley de las violencias, tenga algún tipo de reflejo en el Código Penal, porque hoy no hay ninguna relación entre esa ley y el Código Penal, y muchas veces los jueces penales se acotan a, resisten utilizar la figura del femicidio porque no está la violencia de género ni siquiera descrita o conceptualizada en el Código Penal. Bueno, muchas cuestiones surgieron. Disculpen que haya hecho todo este raconto, pero quería de alguna manera contarte lo que se estuvo conversando. Ahora le voy a dar la palabra a Cristina Álvarez Rodríguez y luego a Mónica como presidenta de la Comisión de Mujer. Después vas a tener la palabra vos, Eli, y luego vamos a tener oradores intercalados de ambas comisiones para hacer un intercambio contigo. La verdad que esta iniciativa de hacer reunión conjunta nos amplió nos hizo que ampliáramos la mirada y no trabajar sobre proyectos específicos y de tal o cual diputado, sino tener una mirada del todo que nos permita, cuando hagamos reformas, sean integrales o den mejores respuestas. ¿Y quién mejor que vos, que tenés el mapa general de las políticas públicas en materia de mujer, para venir a darnos tu opinión, tu mirada de qué es lo que hace falta para que nosotros del legislativo podamos aportar a que tengan mejores herramientas, desde el ministerio, los jueces desde la justicia, pero también las mujeres que están en el territorio y que padecen de esto todos los días, que haya una respuesta unívoca, unificada, que no tengan que estar peregrinando por los juzgados y en distintas causas, sino que demos una respuesta clara, efectiva y concreta para que haya atención, asistencia y una reparación, y que no haya tampoco impunidad. Así que con esto muchas gracias, agradecer a los diputados que participan, al sistema de soporte de la Cámara de Diputados de informática que siempre están, y a todos los asesores de nuestra comisión, tanto de mujer y género de Moni como los nuestros. Y le decía a Moni, esto, ya que estamos en la tele, el secretario de la comisión le dijo hoy a mi asesora, le dice: yo con escuchar las reuniones ya me convertí en feminista. Imagínense un hombre, derecho penal. El derecho penal lo armaron los hombres, porque fueron tipos los que se pusieron a redactar artículo por artículo. Así que Serri ya haya dicho que se convirtió en feminista escuchando las reuniones, ya ganamos. Así que bueno, le doy la palabra a nuestra Cristina, a nuestra querida compañera Cristina Álvarez Rodríguez. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas, todos y todes, muy especialmente a nuestra querida ministra de Géneros y de Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina. La verdad que celebro muchísimo, Carito y Mónica, y a todos los integrantes que participamos en estas comisiones, haber podido tener estos encuentros, unos encuentros que nos permiten deconstruir y romper la estructura binaria y heteropatriarcal con que se piensan las leyes en general, pero muy particularmente las leyes penales. Hoy yo quiero hacer un reconocimiento a Eli como una militante por la ampliación de derechos para todas las mujeres y para que no se vulneren los derechos que nos costó tanto conseguir hasta acá. Y muy especialmente quiero decir que esa experiencia de militante, y así me gusta llamarla más allá de su formación específica, técnica, eh, quiero decir que la trajo hasta un lugar muy interesante, que fue lo que permitió liderar los equipos que construyeron el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que ha sido recientemente presentado junto a nuestro presidente Alberto Fernández. Creo que este plan muestra claramente que se construyó desde el lugar de escuchar. Y me parece central esto porque no solo que se hicieron talleres en todas las regiones, talleres que fueron presenciales al comienzo y luego se convirtieron en remotos o a distancia o virtuales por todo el territorio nacional, sino que aparte se escuchó a los que trabajan todos los días, organizaciones sociales, no gubernamentales, gobiernos locales, y esa experiencia es la que nos permitió, esa experiencia es la que nos permitió llegar a darle una calidad interdisciplinaria al trabajo que se presentó y de profundo sentido federal. Yo esto lo quiero decir así, podríamos hablar del plan mucho más, y creo que hay que hablar del plan y que hay que discutir en las comisiones también muchas de las políticas que se presentaron, porque lo que requiera Elizabeth de apoyo legislativo, estamos aquí para trabajarlo y para que vos nos lo indiques, y, y sobre todo por esos compromisos que se asumen en ese plan y que tenemos que construir todos juntos, como sociedad y desde el Estado, por supuesto, con la responsabilidad de ejecutarlo. Quiero resaltar el Registro Nacional de Promotoras Territoriales, que me parece de géneros y diversidad, que me parece un registro absolutamente novedoso, que nos va a dar una mirada diferente a las que hasta la que hoy tuvimos, organizado, censado, registrado. También el programa de apoyo de economías urgentes y de asistencia integral inmediata para los casos del colectivo travesti trans, de femicidios y de travesticidios y de transfemicidios. Me parece que también eso es algo muy, muy importante, como también los centros de abordaje territorial, las casas intermedias y bueno, tantas otras cosas en más de esas 100 medidas, acciones y políticas que se presentaron. Así que nombro esto porque el trabajo que hicimos acá fue con otro enfoque, el trabajo en el plan que vos presentaste con el presidente es con otro enfoque, y creo que entre todos podemos estar a la altura de este nuevo tiempo para erradicar eso que tanto nos duele todos los días, que es la violencia extrema y la violencia sobre las mujeres y sobre los colectivos y la diversidad. Gracias, gracias por tu trabajo y por de todo el equipo, y estamos a disposición para aportar y también para escuchar y complementar. Bueno, gracias, Cris. Le vamos a dar la palabra ahora a la presidenta de la Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Mach. Hola, gracias, Caro. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, en principio también quería retomar las palabras de Caro para nuestra compañera Cristina Álvarez Rodríguez, porque realmente es importante, me parece a mí, estos reconocimientos públicos. La realidad es que este trabajo conjunto entre las dos comisiones nos está resultando muy eficaz, también una experiencia de construcción distinta, y estamos muy contentas, muy conformes con el trabajo que estamos desarrollando. Y quiero destacar esto, ¿no? Que fue una propuesta de Cristina y me parece con esa mirada también desde el bloque, desde la posibilidad de las construcciones políticas. Y en esto, Eli, bueno, por supuesto darte la bienvenida en estas comisiones, en esta reunión de comisiones conjuntas,
también con la frescura y con la presentación del plan hace poquitos días, y teniendo en cuenta que también acá nosotras, nosotros, nosotres, estamos en un proceso permanente de deconstrucción, ¿no? Creo o por lo menos soy muy consciente que la Comisión de Mujeres y Diversidad es parte, así como el Ministerio Nacional o el Ministerio en la Provincia de Buenos Aires o en otras provincias de mujeres, géneros y diversidad, son efecto y son consecuencia de las luchas feministas, también la Comisión de Mujeres y Diversidad lo es. Y entonces yo creo que ahí tenemos un desafío que es ir generando, o más que generando, ir compartiendo con otras compañeras, compañeros y compañeras, modo distinto de pensar estas construcciones. Y en este punto me parece central esta tarea que estamos llevando adelante como ejercicio, como posibilidad también de poder articular esos mundos que a veces son tan diferentes y sin embargo se necesitan y se articulan tanto, como es el pensamiento penal o la legislación penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, también en esta lógica tal vez de pasar de la idea de feminismo a transfeminismo, ¿no? Como desde nuestras palabras, desde la tarea que nos toca circunstancialmente, pero desde una profunda convicción militante, poder construir permanentemente más inclusión, permanentemente instancias donde lo que prime sea la solidaridad, la ternura, y no manejos que tienen que ver con la crueldad, con la discriminación, con la exclusión, que hemos estado escuchando en algunas instancias en estas reuniones conjuntas, pero también me toca a mí, en mi rol de presidenta de la comisión, escuchar compañeras travestis, compañeros varones trans, y poder dar cuenta de lo que significan esos testimonios, esas vidas, y cómo tenemos en nuestras manos también la posibilidad de transformar todas esas realidades en vidas dignas, en vidas felices, en vidas que estén también contempladas dentro de nuestros mundos, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos, de eso se trata, creo. Así que Eli, bueno, muy bienvenida, muy contentas de que estés nuevamente con nosotras, nosotros y nosotres, y bueno, te escuchamos a ver qué cuestiones vos pensás de esto que estamos haciendo y de los proyectos que Caro tan bien estuvo describiendo al principio. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Primero que nada, agradecerles enormemente a Carolina, a Moni y a las autoridades de las dos comisiones la invitación. Felicitar a Cristina por su idea, porque sin lugar a dudas no es posible pensar estos temas sin cruzar justamente las implicancias que tiene el derecho penal con la perspectiva de género. Es imposible para poder hacerlo bien, centralmente. En ese sentido, destaco que efectivamente sepan que los hemos seguido a las distintas reuniones, algunas porque ha estado Josefina Kelly, que es la secretaria de Política de Abordaje contra las Violencias del Ministerio, pero como la mayoría de ustedes saben, además, digamos, de la función que cumplo en este momento, mi formación es justamente la de la abogacía, pero además la del derecho penal. Soy docente en la Facultad de Derecho desde el año 1997 de Derecho Penal, entonces es imposible que en lo personal este tema no me cruce por todos lados. Entonces, en particular, hicimos el seguimiento. Vimos, como decía Carolina al comienzo, la variada participación y representación desde funcionarias, desde Ileana Arduina, Estela Díaz, Gabriela Carpinetti, que como representante del Ministerio de Justicia, Malena Derdoy, la querida Dora Barrancos, Eleonora Lam, Alejandra Martínez, bueno, Alicia Alcalá, que es defensora oficial, Genoveva Cardinelli, que es una fiscala, Sabrina Granero, Mariana Broggi, que es secretaria de Género de Entre Ríos, bueno, María Luisa Storani, la querida Andrea Casamento, Soledad Deza, Ana Laura Ruffini, creo que no sé si me olvidé alguna. Dos cosas sobre esto, es difícil que yo pueda agregar algo cuando estoy haciendo una mención de
unas compañeras que tienen una posibilidad de haber hecho aportes, y yo escuché o leí lo que hicieron aportes sustantivos. Como cuestión para seguir avanzando, hay que pensar que no solamente las mujeres tenemos algo para decir del derecho penal con cruces vinculados a género, que creo que parte de los pasos que tenemos que seguir dando adelante es ampliar la escucha en relación también a lo que tengan para decir los varones sobre el tema. Me parece que esto es parte del camino que tenemos que avanzar y que ir transitando todos juntos. Como decía Carolina, nosotros nos pasaron y estuvimos revisando una enorme variedad de proyectos de ley. Contamos más de 50, muy diversos. Nosotros los clasificamos según sus contenidos en 5 grandes ejes temáticos. Como ustedes saben, como cualquier clasificación siempre es arbitraria, pero hay una primera gran clasificación que está vinculada a la creación de nuevos tipos penales, como hizo mención, el acoso callejero, la difusión de imágenes privadas, el acoso laboral, la omisión de denuncia cuando hay delitos contra niños, niñas, adolescentes. Otro vinculado a agravantes. Digo, los agravantes tanto porque se eliminan atenuantes en ciertos casos por violencia por mujer, o porque, por ejemplo, se elimina la posibilidad de la configuración del tipo penal de lesiones leves cuando se da en un contexto de violencia de mujer, o porque justamente hay aumentos de penas. Después hay algunas cuestiones vinculadas a cuestiones procesales o vinculadas a la punibilidad, ¿sí? Posibilidades de modificación de la prescripción, traspasos de delitos que son de instancia privada a que sean delitos de acción pública y por ende, como todos los delitos de acción pública, posibles de iniciarse de oficio, prohibición de la suspensión del juicio a prueba para los casos de violencia de género, monitoreo permanente para casos de delitos sexuales. Después hay otro gran bloque que son vinculados a la ejecución de la pena, la posibilidad de la creación de registro de quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad, o la prohibición de prisión domiciliaria en el marco de la pandemia, ahora en particular. Y después un quinto bloque que está vinculado a la posibilidad de llevar algunas medidas o la decisión del dictado de algunas normas que estén vinculadas a la prevención de la violencia, por ejemplo, la asistencia de varones que ejercen violencia, asistencia a varones. Como primer cuestión, y digo porque yo tengo que ser coherente, digamos, entre lo que digo, entre lo que cuando soy docente, lo que digo acá, lo que pienso. Por lo menos a hoy, al momento, no hay ninguna prueba por ningún método, ni científico, ni no científico, que acredite que el derecho penal previene conductas delictivas. Más allá de las enunciaciones que puedan existir a título normativo, yo parto desde este principio, que el derecho penal en principio no previene. No quiere decir que no lo haga en alguna ocasión, pero no previene en términos generales. Y comienzo diciendo esto porque es muy importante para nosotros, como ministerio, y en el marco de esta comisión, tener en cuenta esto, y tener en cuenta en doble sentido. Por un lado, porque es fundamental este cruce que decíamos recién, que estamos dando en el marco del trabajo conjunto de las dos comisiones, en cuanto a que el derecho penal tiene un impacto diferencial en las mujeres, las diversidades y los varones, tanto cuando llega frente a un conflicto en el cual una mujer o un integrante de la población LGTB es víctima, como cuando se criminaliza a una mujer o a un miembro de la población LGTB. Entonces, esto es fundamental, digo, para mí, como voy a comenzar con algún marco general para saber desde dónde hablo y después hablar de algunas cuestiones más vinculadas a líneas generales del diagnóstico y de algunos problemas que vemos. Cuando hablamos específicamente, ahora sí, sobre los delitos vinculados a las violencias por motivos de género, y si quieren podemos incluso focalizar en los femicidios, los travesticidios, que son de los delitos más graves que tiene nuestro Código Penal, tenemos que poder pensar que a pesar de las distintas circunstancias que
ha transcurrido nuestro país a lo largo de las últimas décadas, la tasa de comisión de estos hechos, ¿sí?, se mantiene bastante estable en el tiempo. Más allá de los registros de femicidios, de los informes del registro de femicidio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene 5 años de duración, hay varios estudios, hay uno que yo recomiendo mucho de Jimena Cohen, que es un informe que se basa en las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, que hace un análisis por lo menos de un corte de las últimas 2 décadas, que muestra que en general se mantienen o se condensan estos graves hechos entre los 200 y las 300 muertes o femicidios y travesticidios anuales. Ahora, la permanencia y la estabilidad son dos cosas. Se mantienen y se mantienen estables estos hechos a través del tiempo. Incluso lo podemos pensar en este contexto como en un contexto tan particular como es el de la emergencia, el de la cuarentena, cuando vemos que otros delitos bajan o que los homicidios dolosos bajan, pero que no sucede lo mismo con los femicidios y los travesticidios, nos obliga necesariamente, digo, como poderes del Estado, a ustedes desde el Poder Legislativo y a nosotros desde el Poder Ejecutivo, acercarnos a estos hechos más allá o no pensándolos exclusivamente, ni mucho menos como un fenómeno criminal, sino pensarlo como un fenómeno social, como un fenómeno cultural y sobre todo, para mí, como un fenómeno político. ¿Por qué? Porque pensarlo de este modo nos va a permitir identificar cuáles son las condiciones o las causas que habilitan o las causas de producción de este fenómeno, de estos fenómenos, digo, de las violencias en general por motivos de género y de las violencias extremas en particular, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunas condiciones que son personales, otras condiciones que son estructurales, otras condiciones que son institucionales. En ese sentido, los estereotipos culturales de género en los que se basan las relaciones personales, las relaciones sociales y las relaciones de poder en nuestra sociedad, impactan y tienen un impacto en clave de subalternidad en la vida de las mujeres y las personas LGTB. Por otro lado, la desigualdad estructural de las mujeres y las personas LGTB en todos los ámbitos de nuestras vidas, no podríamos explayarnos esto un montón, pero no viene aquí, digamos, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera, impacta justamente en la autonomía económica, en la autonomía física y en la autonomía política de las mujeres y las personas LGTB. A eso hay que sumarle las dificultades y los obstáculos reales que existen, fácticos, para acceder a los servicios de las fuerzas de seguridad, es decir, para acceder a la seguridad. Y a eso hay que sumarle las dificultades y los obstáculos fácticos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia. Y pienso en garantía de acceso a la justicia en un sentido amplio, no solamente contar con un abogado, una abogada, un abogade de patrocinio gratuito. Y pienso acceso a la justicia incluyendo centralmente el cumplimiento de las decisiones judiciales que se dan en el marco de las actuaciones de violencia por motivos de género. Y como un quinto condición o habilitante, claramente se encuentran factores familiares, interpersonales, entre otros. No estoy queriendo hacer un detalle cabal, sino poner en términos más metódicos para poder avanzar nosotras. Ahora, estas particulares violencias lo que dejan al descubierto son las desigualdades que existen a partir de una performatividad de género y que claramente aquellas son parte de un sistema político de opresión. Como decía recién, las principales condiciones para la producción de estas violencias se anclan en un sistema de valores y de creencias, en las que las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans tenemos una posición subalterna. Y es por eso que debemos interrogarnos críticamente qué rol ocupa el derecho en este sistema. Nosotras y nosotros y nosotres sabemos que todo orden político ¿sí? elabora y reproduce discursos que necesariamente responden a sus propias estrategias de poder y que además esos discursos también modelan racionalidades, subjetividades
con el objetivo de poder limitar autonomías individuales y sobre todo mantener una trama de relaciones sociales y económicas y políticas. El derecho, ¿sí?, que es lo que estamos hablando, porque estamos hablando de legislar, como un discurso social que es fuerte, porque ahora vamos a ver qué pasa con el derecho penal en particular, dota de sentido a las conductas sociales, al mismo tiempo que opera como un legitimador de poder, ¿sí? Y en este sentido tenemos que pensar, lo decía Caro hace unos minutos, que el derecho fue pensado por varones. Si uno quiere, yo siempre pongo el ejemplo del Código Penal, que es de 1921, el año que viene vamos a tener 100 años de Código Penal, estamos pensando un congreso por el centenario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1921 las mujeres no votábamos y no podíamos ser elegidas. Por eso no es algo discursivo decir que el derecho penal está pensado y hecho para varones, para moldear subjetividades y controlar socialmente a todas la sociedad, pero aparte a las mujeres. Por eso cuando yo muchas veces utilizo la frase de Catherine McKinnon que dice, el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, en nuestro caso, cuando hablamos del derecho penal en particular, es absolutamente real esta enunciación. Digo, no es retórica, no es una retórica discursiva que utilizo yo porque estamos acá, sino efectivamente es así hoy, hasta hoy. En este sentido, interrogarnos, ¿sí?, sobre el papel del derecho y su impacto diferencial, como decía al comienzo, sobre las mujeres y las diversas identidades sexogenéricas, y por lo tanto, pensar el derecho como reproductor de desigualdad es una tarea urgente que tenemos que hacer, y por eso es fundamental cruzar las dos comisiones. Cuando vemos los estereotipos de género, sabemos que se legitiman y se petrifican también en instituciones a través del derecho, ¿sí? La jerarquía entre los géneros, las relaciones de dominación, subordinación, se cristalizan en el sistema normativo y por eso es tan difícil cambiar ese sistema normativo. El derecho aparece creando y sosteniendo las instituciones que reproducen la desigualdad, ¿sí?, y que garantizan además la producción o la reproducción de las violencias interpersonales. Cuando hablamos, entre las cosas que se hablaron antes en las reuniones anteriores, lo que decía Caro, en lo que voy a volver, faltan mecanismos efectivos de denuncia, falta asistencia a las víctimas, las respuestas judiciales son deficientes. Todo esto, ¿sí?, se traduce además en general, frente a una incapacidad de los gobiernos, en general en poder diseñar respuestas integrales a un problema sumamente complejo. Y por eso el rol que tiene el ministerio, diría en principio la creación de un ministerio, jerarquizando estas políticas, pudiendo pensar integralmente cómo abordar un fenómeno muy complejo como las violencias por motivos de género, es un paso fundamental que estamos dando. Y por eso además, sumado a lo que decían Mónica, de la importancia y el reconocimiento a Cristina, digo, de unir las dos comisiones, vincularnos desde el ministerio con las dos comisiones, forma parte de esta misma lógica que estamos creando para poder pensar de un modo mucho más integral este problema, porque lo que sucede es que no se trata de la sanción de una ley sí o una ley no, porque eso no va a poder nunca abordar o solucionar un problema, un fenómeno que es realmente complejo. En este sentido, si nos centramos en el sistema penal, como primer paso es necesario también ver cuál es, cómo opera esta desigualdad jurídica y cuál es la función real que tiene el derecho penal. Por eso, antes de comenzar, yo dije, por lo menos, la certeza de lo que no hace o cuál no es la función del derecho penal para mí. Podremos discutir en otros momentos cuál es, pero sí sé cuál no es. En ese sentido, la criminalización de ciertas conductas, por ejemplo, la práctica del aborto, es un ejemplo claro de esta función a la que hago referencia. Y si bien hoy ya no nos llama la atención, ¿no?, hablar de delitos contra la integridad sexual, yo estudié toda la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho, me recibí en el año 96 y no existía, se hablaba de delitos contra la honestidad, no se hablaba de abuso sexual, sino se hablaba de abuso deshonesto.
Hay que recordar que hasta el año 1995, acá a la vuelta digo, no nos estábamos yendo, el adulterio era un delito que tenía dos acciones diversas según el agente o el sujeto activo del delito, si un varón o una mujer. Hay que decir que hasta hace no relativamente mucho la figura del avenimiento en nuestro país venía a reforzar esto que estoy queriendo poner esto que quiero poner sobre la mesa. ¿Cuál es el rol que tiene el derecho y el derecho penal en relación en el reforzamiento de esas desigualdades y de ese sistema de dominación y de subalternidad? Por eso hay que estar muy, muy atentos y muy atentas centralmente al impacto que tiene el derecho penal. Por su parte, ¿no?, las prácticas judiciales también forman parte de este sistema jurídico y que posibilitan la continuidad de las desigualdades. La falta de perspectiva de género cuando llega la hora de recabar pruebas en una investigación, la interpretación que se haga sobre la coacción, si requiere o no violencia física, si puede o no encontrarse íncita esa coacción en una relación de poder, incluso la reticencia a aplicar en ciertas situaciones de violencia de género la legítima defensa, o la atenuación de penas en los delitos vinculados a la integridad sexual, o algo clásico que es la falta de credibilidad sobre los relatos que se denuncian, o la banalización de los hechos violentos que suceden en el ámbito de lo privado, o otro clásico, por decirlo de una forma explícita, la investigación sobre la vida de las mujeres que denuncian, desplazando la responsabilidad hacia ellas. Son todos ejemplos de un sistema judicial que garantiza la dominación de un género sobre otro. Por eso es que, como cuestión previa, digamos, a pensar en el diagnóstico que entendemos que, y retomando muchas de las cuestiones que han abordado las compañeras que estuvieron antes acá, entendemos que, digamos, que no hay posibilidad real de pensar transformaciones que tengan impacto en el marco legislativo, ¿no?, en el ámbito legislativo, si no nos aseguramos, por un lado, el acceso a la justicia de las mujeres y la población LGTB, y en segundo, no modificamos las estructuras de los poderes judiciales con amplias y profundas reformas que incluyan desde el acceso a los cargos de decisión a las mujeres hasta el aseguramiento de una perspectiva de género al resolver los conflictos. Si no pensamos, cuando estamos pensando en cómo podemos asegurar reformas normativas que aborden o que abonen a mejorar la calidad de vida o promover una vida libre de violencias, que es como terminó Mónica su presentación, es muy difícil suponer, si uno está parado en un principio de realidad, que lo va a poder hacer desde lo normativo. Y voy a terminar haciendo una aclaración sobre esto cuando termine mi presentación. Necesitamos la posibilidad del acceso a la justicia y necesitamos un poder judicial que pueda no solamente asegurar ese acceso a la justicia, sino centralmente que tenga una reforma muy clara, porque además de que el derecho penal, digo, en particular, estuvo pensado por hombres, el sistema judicial es un sistema claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas. No quiere decir que todos los operadores sean machistas, digo, para que no se malinterprete, sino digo en términos estructurales, ¿sí? Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, para poder pensar cuáles de estos proyectos pueden tener un impacto efectivamente positivo, destaco varias de las cuestiones que ya fueron dichas, pero que las tengo que retomar porque las hacemos propias desde el Ministerio. Efectivamente, como planteó la titular de la UFEM, Mariela Laboceta, hay una falta de coordinación federal en materia de delitos por violencia de género. Es muy difícil, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un país federal y por ende tenemos, además con una particularidad, ¿no?, digamos que es, a excepción del delito de trata de personas, que es un delito federal, todo el resto de los delitos a los cuales en general nos estamos refiriendo cuando
pensamos las violencias por motivos de género, son delitos de lo que se conocen ordinarios, quiere decir que son delitos que tramitan en los ámbitos de las administraciones de justicia provinciales. Quiere decir que cualquier protocolo de actuación, ¿sí?, va a ser siempre provincial o federal, y la articulación entre los poderes judiciales y entre los ministerios públicos fiscales en un país federal es mucho más complejo y requiere un enorme esfuerzo de ingeniería institucional. Por otro lado, esta misma dificultad a la que estoy haciendo referencia también dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos mismos delitos. Por otro lado, tenemos problemas vinculados a la falta de implementación del sistema acusatorio en términos de sistema procesal penal. Ustedes saben que ya está aprobado hace muchísimos años el Código Procesal Penal Federal, que ha comenzado muy lentamente su implementación. Entendemos que, por algunas de las cuestiones que voy a decir un poquito más adelante, el sistema acusatorio puede facilitar el abordaje judicial de muchos de estos hechos. Por otro lado, hay un déficit real frente a la ausencia o la falta de una política de persecución específica en materia de género de los ministerios públicos, provinciales, federales. En este sentido es, así como en determinado momento, voy a poner un ejemplo que es un delito federal que es más sencillo, ¿no? Pero cuando hace muchísimos años atrás el Estado tomó la decisión de tener una política de memoria, verdad y justicia, y voy a hacer muchos paralelismos en este sentido porque es parte del recorrido que yo transité, y entonces mi biografía me lo permite afirmar con certeza. El Ministerio Público Fiscal creó una unidad de coordinación y después una procuración de coordinación para dar una política criminal vinculada a los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque el Estado tenía una posición política muy clave en cuanto a la persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad. Y para poder abordar, piensen que eran delitos que tenían 4 décadas de haber sucedido, con características muy particulares vinculadas a la clandestinidad, lo cierto es que para que el Estado pueda avanzar en ese proceso de juzgamiento se requirió una fuerte coordinación y una clara política de persecución específica. Lo mismo es para lo que tenemos que trabajar todas, todos y todes, cada uno, digo, ustedes también representan cada uno una provincia, porque nosotros desde Nación podemos promoverla, pero no podemos obligarla claramente, pero necesitamos, cada provincia debe darse una política de persecución específica en materia de género. Y lo mismo lo tenemos que exigir a nivel nacional. Por otro lado, tenemos poderes judiciales, como dije antes, y ministerios públicos, fiscales y de las defensas, con muy baja tasa en los puestos de toma de decisión. Esto quiere decir que los cargos, cuando son empleados o empleadas, en general hay mayoría mujeres, y a medida que se va ascendiendo, cargos de magistratura, sean fiscales, fiscalas, defensores, defensoras, o jueces o juezas, y jueces de cámara o juezas de cámara, o superiores tribunales o procuradores, van reduciéndose la participación en los ámbitos de mayor jerarquía. Al día de hoy, el otro día circuló, nos hizo llegar Marisa Herrera y Natalia de la Torre un relevamiento al día de hoy sobre participación por género en los superiores tribunales de todas las provincias y en el de Nación. Al día de hoy hay 4 provincias, Chubut, Corrientes, Formosa y La Rioja, que no tienen ni una sola mujer en sus superiores tribunales. Ni una sola. En la gran mayoría hay mayoría de varones y de mujeres, en algunos es muy ínfima, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la participación de las mujeres. Hay algunos casos, también debo decir, en donde hay mayoría mujeres, por uno, como en Misiones, en San Luis y en Santa Cruz. La brecha en términos de Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación sucede lo mismo, el 73% de los fiscales son varones, y cuando llegamos a porcentajes de fiscales generales, el 81% son varones. Parte del proceso que tenemos que dar también está vinculado a esto, y para mí esto es un punto clave de las reformas judiciales y de los
que nos van a permitir también avanzar en distintos canales y forma complementaria hacia lo que estamos buscando entre todos y entre todas. Es cierto que haya mujeres no implica la inclusión de la perspectiva de género, esto también hay que decirlo. Son dos cuestiones distintas, pero también complementarias. Por otro lado, tenemos un problema que no es exclusivo, aunque tiene sus especificidades, para los delitos vinculados a las violencias de género, que tiene que ver con las altísimas tasas de impunidad que tenemos. Naciones Unidas entiende que nuestra región, es decir, Latinoamérica, es una región donde las tasas de femicidios son tan elevadas en razón de dos motivos. Uno de los dos motivos es la alta tolerancia a la violencia machista. Y la segunda son las altas tasas de impunidad de estos hechos. Es decir, que es un problema central, ¿no? Digamos, un problema al que le tenemos que dedicar un importante nivel de estudio, de profundización, según los datos, y de hecho de poder tener estadísticas que nos lleven a ver si podemos modificar o si entre las reformas legislativas, los procesos de cambio del Poder Judicial, las políticas que tenemos que llevar adelante el Poder Ejecutivo, vamos a modificar esas tasas de impunidad. Según los informes que tenemos del Ministerio Público Fiscal, que son viejos, por eso digo, son de hace 5 años atrás, sobre violencia doméstica, el 70% de las causas que se inician, o las denuncias que se inician, terminan en archivo o en sobreseimiento. Solo el 4% en condena. En general, en la mayoría de los delitos sucede lo mismo. Sin embargo, nosotros debemos preguntarnos cuáles son los problemas o los obstáculos para que efectivamente tengamos esa tasa de sobreseimiento o de archivo. Muchos vamos a ver que tienen que ver con parte de los problemas que estamos identificando y tildando. Lo marco como un punto central porque se sabe que es una de las condiciones de reproducción de las violencias extremas. Lo pongo como un punto central porque cuando nosotras alarmadas seguimos viendo que promedio el 80% de las víctimas de femicidio y travesticidios no denunciaron antes los hechos de violencia, cuando todas y todos y todos sabemos que no es que una persona tiene una situación de violencia, un hecho, que hay ciertas situaciones, pero en general como en los femicidios y los travesticidios, se tratan una alta tasa de femicidios íntimos, quiere decir que se tratan de hechos que acaecen en el marco de una larga trayectoria de situaciones de violencia. La pregunta de cómo es que esa persona que terminó siendo víctima de ese femicidio no acudió al Estado ni una vez, es porque el Estado no se representa como un lugar de ayuda. ¿Por qué? Porque seguramente estas tasas de impunidad que tenemos refuerzan una idea que en definitiva tenemos que poder trabajar para salir de ese lugar, sin lugar a dudas. Otro de los puntos de nuestro diagnóstico es que efectivamente faltan estrategias de diferenciación de los delitos de género. Se habla en general como si se trataran de un único hecho o que se puedan abordar de un mismo modo. Obviamente tienen preeminencia las violencias sexuales y las violencias físicas, centralmente las violencias domésticas. Hay que darse en esas políticas de persecución prioridad claramente sobre algunos de los hechos, pero también políticas diferenciadas porque los ministerios públicos fiscales tienen que tener una política cuando hay una desaparición, saber la importancia de las primeras horas de esa búsqueda de esas mujeres que desaparecen, que pueden estar vinculados a casos de trata, que pueden estar vinculados a casos de violencia física, de violencia de género, que pueden estar vinculados a femicidios. Como Estado tenemos una obligación de poder darnos estrategias para un amplio abanico de delitos de género. Por otro lado, otro de los déficits que tenemos para poder pensar hoy es la ausencia de datos de victimización. Es algo en lo cual el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias para los próximos 2 años, que hizo mención muy cálidamente Cristina y también Moni,
Es un punto para nosotras esencial poder trabajar con esa información, es una información vital para hacer políticas públicas y sobre todo también para medir la efectividad de las políticas que una pone en marcha. Después tenemos un poder judicial que, como hice mención, entre los déficits que tiene, está plagada de prácticas que reproducen estereotipos con estándares diferenciados para los testimonios de víctimas. No se toma la misma declaración a alguien que denuncia un robo que a alguien que denuncia una violación. No se cree del mismo modo a alguien que denuncia una estafa que a alguien que denuncia unas lesiones graves en el ámbito del marco de una violencia por motivos de género. La mirada hacia las víctimas en estos casos es un tema para que podamos trabajar muy fuertemente, porque se tiende a polarizar o no se le quita agencia política, entonces las víctimas no tienen capacidad para decidir si firman un juicio abreviado, si piden una reparación en una probation, entonces se las anula y se le quita capacidad y agencia política, o se pasa a la inversa, que es solamente queda en manos de las víctimas sin poder merituar en cada caso en particular cuáles son los niveles de posibilidad o no que tienen de enfrentar ciertos conflictos. Partir de cualquiera de las dos presunciones nos convierte o nos pone frente a un sistema que va a ser injusto y que no va a dar respuestas eficaces, porque no todas las personas que atravesaron o que están en esas situaciones de violencia tienen la misma posibilidad de intervención en términos de esos conflictos. Más allá, además, de las particulares deficiencias que tiene el sistema para llegar a esas personas, para hablarles en términos necesarios, para escucharlas. Hay una muy baja propensión y canales de escucha a las víctimas, que eso además sería lo que podría permitir, sin lugar a dudas, por otro lado, poder atender cada situación, ¿no? Que efectivamente nosotros, cuando yo decía antes que nos parece que es vital la posibilidad de un sistema acusatorio, ¿por qué? Porque los sistemas acusatorios tienden necesariamente a la desinformalización, o por lo menos al fin de los expedientes escritos, y tienden hacia procedimientos orales. La oralidad, en el marco de la posibilidad de la escucha de parte de los operadores y las operadoras judiciales, la posibilidad de la escucha como instancia de reparación en los procesos judiciales, y esto, mi larga trayectoria de abogada y de acompañar a distinto tipo de víctimas en procesos judiciales, me hace que jamás pueda subestimar la capacidad de reparación que puede tener de por sí el proceso judicial y la escucha de los operadores y operadoras judiciales, el ser escuchados, el ser creídos, el ser tomados en cuenta. Nunca hay que subestimar esto, porque es absolutamente, cuando uno tiene la posibilidad de intervenir, es enunciado por las propias víctimas. Este es un diagnóstico muy general, enmarcado en ese marco teórico que di al comienzo. Entiendo que en base a todo esto, nosotras, como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entendemos que el aumento de las penas en sí mismo no van a prevenir estos hechos, ni van a posibilitar de por sí un mejor abordaje de estos conflictos. Mariela Laboceta, en su intervención, que la escuché, hacía mención a que tampoco agrega nada, y yo creo que al revés, entorpece la posibilidad de pensar o asimilar la violencia por motivos de género con delitos de lesa humanidad, porque se trata de una calificación del derecho internacional de los derechos humanos muy específica, que no se configure, y que lo que tiende es más a complejizar los procesos penales que a facilitarlos, que es en definitiva lo que tenemos que atender nosotros. Que nosotras somos contrarias y aconsejamos en general
cerrar cualquier canal como por medio de prohibiciones para salidas alternativas a los distintos procesos judiciales. Y creemos que tampoco en las nuevas tipificaciones de por sí, y acá quiero decir, no es que no haya que quizás en algún caso en particular, y eso lo podríamos charlar en el momento que se trabaje algún proyecto en particular, porque yo no vengo a hablar de los proyectos en particular, pero sí salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales de por sí nos van a mejorar la situación de cualquiera de las personas que están en situación de violencia por motivos de riesgo. Por eso, justamente, así como esto es lo que aconsejamos, son los caminos que aconsejamos no seguir, sí entendemos que hay que priorizar la búsqueda de los problemas y de los obstáculos que llevan a la impunidad de estos hechos, como dije antes. Sin lugar a dudas hay que buscar los mecanismos que hagan más eficientes las intervenciones del sistema de justicia, priorizando políticas de persecución para las violencias extremas. Hay que hacer más eficientes y ampliar el abanico de todas las posibilidades de salidas alternativas que tengan un impacto real en los procesos penales y en los conflictos. Hay que pensar que atrás de cada proceso penal lo que hay es un conflicto, y en general en estos son conflictos interpersonales muy complejos. Entendemos que efectivamente hay que pensar en una revisión general del Código Penal, lo dijo Josefina Kelly en su intervención, porque es la posición que tiene nuestro ministerio. Nosotros somos bastante contrarias en general de los emparches del Código Penal, que después nos queda un Código Penal engendro, y creemos que efectivamente hay que pensar y abordar integralmente las violencias por motivos de género, que esto no se hace desde el derecho penal. Sí hay que visibilizar, y es parte de lo que sí puede hacer el derecho penal, formas específicas de la violencia patriarcal. En definitiva, creemos que el Código Penal y los códigos procesales penales tienen que buscar un marco normativo que amplíe la capacidad de intervención estatal. No amplificando el derecho penal, que es una cosa distinta, no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos. ¿Qué quiero decir con esto? Y para nosotros es clave esta mirada. Por un lado, efectivamente, habría que incluir en nuestro Código Penal, pues en el artículo 77 o en otro, porque no quiero meterme en la cosa técnica, la definición de violencia de género. Lo decía Caro, sale bastante seguido cómo conectamos la 26485 con el Código Penal, qué se entiende por violencia por motivos de género cuando varias figuras penales hacen referencia a este particular tipo de violencia para calificar o para determinar una circunstancia de un tipo penal. Entonces, efectivamente, creo que ahí hay un punto en donde hay que poder linkear de qué estamos hablando para orientar al sistema penal en este sentido. En relación a los delitos contra la integridad sexual, efectivamente hay que trabajar muy fuertemente en poner la centralidad en pautas más bien vinculadas a cuestiones probatorias, así que ahí hay un trabajo enorme para hacer en términos de códigos procesales penales, en términos de buenas prácticas judiciales, revisar estándares probatorios, qué se le exige a las víctimas, y sobre todo, y vuelvo acá, y por eso decía que iba a volver en otro momento, ustedes saben que los crímenes de lesa humanidad no usan estándares probatorios distintos, y no porque se nos haya ocurrido solamente al Poder Judicial argentino o a los quienes representamos a las víctimas del terrorismo de Estado, sino porque son delitos con una especificidad muy particular. Entonces, a nivel internacional, y en nuestro caso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene una vasta trayectoria de creación de estándares probatorios diferentes para esta clase de delitos. Lo mismo sucede con las violencias por motivos de género, y el Sistema Interamericano tiene pautas para darnos. Lo que nos falta es incorporarlos, tomarlos como propios, hacerlos nuestros, hacerlas nuestras, esas
esas pautas y esos estándares probatorios que sí son claves al momento de poder identificar, por ejemplo, modos u obstáculos para no generar mayores niveles de impunidad en estos hechos. Tenemos algunas cláusulas, como por ejemplo la exención de responsabilidad entre cónyuges para los delitos contra la propiedad, está previsto en el artículo 185, vieron que no va a ser punible, entre otros todos los delitos que están en el capítulo de los delitos en el título de los delitos contra la propiedad entre cónyuges. Bueno, quizás esto sea momento de repensarlo, ¿no? Digamos, si efectivamente esos no son parte de las rémoras que generan mayores niveles de desigualdad en el ámbito del sistema penal y del sistema normativo y genera, digamos, hay que poner, cada vez que pensemos una reforma hay que pensar esto, reproduce, legitima, qué no legitima, qué deconstruimos. En la parte general del Código Procesal Penal, por ejemplo, cuando pensamos las reglas de conducta, vieron que cuando se suspende condicionalmente la ejecución de la pena a una persona, a las circunstancias que establece el artículo 27 del Código Penal, el artículo 27 bis establece una serie de reglas de conducta. Bueno, hay que pensar reglas de conductas específicas para estos hechos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la mayoría de los hechos, sacando los delitos contra la integridad sexual y los delitos extremos, femicidios, travesticidios, transfemicidios, en general, cuando se llega a alguna condena por delitos de violencia por motivos de género, se aplican penas muy bajas, entonces se suspende condicionalmente la ejecución. Entonces hay que pensar en ese ámbito qué podemos aportar para dar más herramientas a los operadores y las operadoras del Poder Judicial para que tengan un abanico de respuestas posibles que estén vinculadas específicamente a este tipo de conflictos y no a otros conflictos como los que están previstos ahí. Lo mismo podríamos hablar respecto de la reparación en el artículo 29. Ustedes saben que tiene algún dejo las sentencias condenatorias de posibilidad de fijar reparaciones económicas, reparaciones morales. Bueno, pensemos cuáles son las reparaciones que desde el ámbito de las violencias por motivos de género necesitamos. Cuando las podemos pensar, vamos a ver cuáles son las herramientas que normativamente le tenemos que poder dar a los operadores y operadoras de la Administración de Justicia, porque después les pedimos cosas que tampoco están, que sí, con creatividad se pueden obtener, porque tenemos muchos ejemplos de operadores y operadoras creativas que han dado el caso de Lucía y las medidas, por ejemplo, de reparación que han fijado al Estado, que sí que hay posibilidades de hacerlo. Pero si les damos las herramientas normativas, nos va a resultar también más fácil después poder exigirlas y usarlas. En términos procesales, penales, sin lugar a dudas, ustedes saben que los riesgos procesales son aquellas únicas posibilidades en las cuales se puede fundar una detención preventiva. ¿No? Digamos, no tengo que explicarlo acá, pero solamente frente al peligro de fuga o al entorpecimiento de la investigación son las únicas causales constitucionales que permiten detener preventivamente a alguien antes de una sentencia firme, o de una sentencia condenatoria firme. En ese sentido, también se pueden pensar causales específicas vinculadas a los casos de violencia por motivos de género. Por ejemplo, sabemos que tenemos enormes déficits en la posibilidad de que las medidas cautelares que se dictan vinculadas a las prohibiciones de acercamiento se cumplan. Bueno, quizás haya que avanzar también por esa línea para pensar, dar más herramientas para decir, bueno, aquel que efectivamente viola una medida cautelar está demostrando que eso es un riesgo procesal. Hay que pensarlas, digo, no estoy fijando ahora acá ninguna en particular. Sí, y lo más importante que creo respecto a la cantidad de medidas a las que hay que crear este abanico, que hay que pensarlas y nos ponemos obviamente a disposición, el Ministerio, yo creo que el Ministerio de Justicia de la Nación tiene también un aporte sustantivo para hacer en esto, con una mirada muy específica desde su competencia, y lo podemos hacer entre todos y entre todas, es asegurar, lo que va a hacer la diferencia es asegurar el control del cumplimiento de las medidas.
Entonces, a veces es más importante el contralor que se hace de lo que dispone una acción judicial, con todo lo que cuesta a cualquier persona que está en situación de violencia acceder a la justicia, llegar, que te dicten una medida. Si vos después no tenés, con esa medida no pasa nada si no se cumple. Entonces, a veces hay que pensarlo más desde la integralidad, los obstáculos que tenemos, para poder pensar cuáles son las normas, porque ahí también ustedes tienen mucho para aportar en este sentido. Y en términos procesales, también, como dije antes, todo lo que sea vinculado a la oralidad para los casos de violencia permite facilitar el proceso, la escucha atenta de los operadores, la posibilidad de ser escuchados de las víctimas o de las víctimas. Ya estoy terminando, digo, porque estoy haciendo un abanico muy general, pero Caro me dijo que no había problema con el horario. Para la ejecución de la pena privativa de libertad, habría que pensar también, y ya en el ámbito penitenciario, por un lado, una política vinculada para aquellas personas que son privadas de su libertad. Creo que hay que pensar políticas penitenciarias específicas, que habrá que trabajarlas con el Servicio Penitenciario Federal y en cada ámbito con los respectivos servicios penitenciarios y con los ministerios de justicia vinculadas a atención específicas para ofensores sexuales o para, digamos, condenados por delitos vinculados a violencia por motivos de género. Solamente voy a hacer una pequeña digresión, porque creo que la idea era hablar sobre las violencias por motivos de género, que hay que pensar y hay que darse políticas vinculadas a las mujeres que ingresan, que son prisionizadas, que ingresan a los sistemas penitenciarios. Ahí hay que también poder pensar normas, no solamente una política criminal que esté vinculado a las mujeres imputadas o condenadas, a las mujeres cis y a las mujeres trans. Hay que también poder pensar si las normas vinculadas a la condena condicional o a la determinación de la pena, los artículos 26, 27, 41, 42, 41 bis, ter, quarter, no deberían incluir algunas condiciones diferenciadas vinculadas por motivos de género, e incluso vinculadas a ciertas interseccionalidades, si tiene el mismo impacto la cárcel para una mujer urbana que para una mujer indígena, si tiene el mismo impacto la cárcel para una mujer que para una mujer cis que una mujer trans, que tiene, por ejemplo, procesos de hormonización, etcétera, etcétera, es decir, cuáles son los impactos diferenciados que tienen en las respectivas vidas y en la salud de cada una. Creemos que hay que pensar en ese sentido y trabajar quizás en ampliar algunas normas vinculadas a la ley 24.660 de ejecución de las penas privativas de libertad, y quizás también trabajar algunas cuestiones vinculadas. Ustedes saben que 7 de cada 10 mujeres que están presas lo están por la ley 23.737 de estupefacientes, y el 76% de las personas trans en la provincia de Buenos Aires están encarceladas por este delito, que para otro momento podremos hablar, pero además en general el ejercicio de esos hechos delictivos se dan en el doble rol, sin dejar el rol social y cultural de madres o de abuelas, vinculadas al narcomenudeo en su inmensa mayoría de los casos, un delito que se puede llevar adelante desde las propias casas, ocupándose también de las tareas domésticas, y eso es un tema también lo dejo abierto para poder pensar. Solo para terminar, el camino que tienen por delante ustedes es un camino que tiene mucha responsabilidad, porque el sistema penal y el poder punitivo es la herramienta de mayor violencia que tiene cualquier Estado en la modernidad con sus propios ciudadanos y ciudadanas. Y es muy fácil de resolver una demanda punitiva socialmente requerida con la falsa idea de que dictando más normas penales vamos a tener mejores resultados vinculados a un fenómeno en particular.
parte de lo que quise mencionar al principio es decir que no siempre sucede eso, y cuando hablamos del impacto de género, muchas veces sucede lo contrario. Más normas de un sistema que está claramente mirado sin la perspectiva de género, lo que puede hacer es agravar esas desigualdades. Es por eso que exige una enorme responsabilidad de parte de ustedes. Confiamos y el proceso que están en particular llevando adelante en estas comisiones y en este trabajo, y un fuerte trabajo de escucha, habla del nivel de responsabilidad con que se lo toman. Pero necesito, digamos, desde mi función, hacer este llamado muy específico a pensar que en sus manos, sobre todo, digo, de la Comisión de Derecho Penal, está la herramienta más violenta que tiene un Estado, y que su uso tiene que ser un uso de una absoluta responsabilidad, siempre, en cualquier circunstancia, y cuando está vinculado a fenómenos de violencia por motivos de género, lo tenemos que pensar y trabajar con especialistas y poder prever el impacto de cada una de esas medidas que se van a tomar. Les agradezco la escucha y me quedo acá porque creo que hay preguntas. Perdón si me extendí demasiado. Gracias, Eli, un placer escucharte. Aparte, nos diste una clase de Derecho Penal, además. Bueno, por supuesto que la idea es trabajar en consonancia con el plan de violencias que acabas de presentar, que tiene por ahí entrecruzadas todas estas miradas, ¿no? El territorio, con la academia, con los operadores de justicia, y que la idea es darles las herramientas y que por ahí desestimar algunos proyectos que vemos, según la mirada de los especialistas, por ahí no son viables o no ayudan a resolver la cuestión. Tiene la palabra ahora Mara Brauer. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes. Gracias por esta reunión. Estamos trabajando ya hace varias semanas en reuniones conjuntas de las comisiones de legislación penal y de mujeres y diversidad, en leyes que mejoren el acceso a la justicia, herramientas democráticas y menos represivas, que no revictimicen, que no estigmaticen, y que a su vez generen cambios en las conductas, en los aprendizajes y reparaciones por parte de los victimarios. Estamos pensando lo penal, la sociedad toda, con una perspectiva de género, de equidad, de no estigmatización y de no violencia. Pero no quiero ser hipócrita ni ingenua, y me pregunto si en este contexto de violencia política extrema, como la que vivimos durante el fin de semana, donde los principales partidos políticos de la oposición nos acusaron, me acusaron, en la palabra del diputado y presidente de la Unión Cívica Radical, de la UCR, este es un crimen del poder kirchnerista. Me pregunto, ¿se puede desde la violencia política generar normas? ¿Se puede combatir la violencia con prácticas violentas, si en la política aceptamos un encuadre donde se puede decir cualquier cosa, donde la palabra daña al propio muerto, a su familia, a nosotros mismos? ¿Podemos pensar juntas, leyes que respeten la integridad de las personas, que no las violenten, que no las estigmaticen? Es decir, ¿cómo seguimos después de lo que pasó? Le quiero preguntar a Eli, a la ministra, ¿contempla el Plan Nacional contra las Violencias a la violencia política? Porque la violencia política tiene un fuerte componente simbólico, disciplinador, y se reproduce en la vida cotidiana de los hogares. Miren, hoy no tenía ganas de venir a esta reunión, no tenía ganas de hablar, pero me acordé de la película, La nave de los locos. Para los que la vieron y para los que no,
El cacique mapuche, Pilcumán, es acusado de un delito, pero no habla para defenderse. Quienes lo acusan consideran que es un débil mental. En el alegato final, su abogada defensora dice: Pilcumán se niega a usar la palabra ante nosotros y ante nuestra ley, porque descree de nosotros, descree de la justicia, descree de nuestras palabras. Entonces decidí hablar, porque creo profundamente en el debate, porque creo en nosotras, creo en nosotros y fundamentalmente porque creo en la política. No quería intervenir sin decir estas palabras. Gracias. Gracias, Mara. Vamos a hacer uso de todas de la palabra y después, Eli, te damos la palabra a vos. Tiene la palabra ahora Romina del Pla. Gracias, presidenta, presidentas. Buenas tardes a todos. Yo escuchaba atentamente a la ministra y me venía, digamos, rápidamente a cuenta el tema del uso del Código Penal y que efectivamente también el Código Penal es un instrumento de dominación de clase, no solo es un instrumento que tiene que ver con la situación de perpetuar la dominación de géneros, ¿no? Y en ese punto me parece importante dos aspectos. Las voy a formular de algún modo como preguntas. Uno es cómo evitar, sin una intervención directa, de todas las organizaciones que entendemos que efectivamente se reproduce digamos, el disciplinamiento a la mujer, utilizando muchas veces el Código Penal. ¿Cómo hacemos para modificar una situación donde el Código Penal se utiliza y se está utilizando, por ejemplo, contra las mujeres? Tenemos una denuncia muy clara que ha hecho la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto hace no más de una semana, sobre las 4 mujeres presas en Santiago del Estero, utilizando justamente los elementos de interpretación del Código Penal que se vienen utilizando desde 1921 para no dar lugar ni a los abortos no punibles, ni a la utilización de cualquier tipo de derecho de las mujeres. Esto me parece importante porque reclama, de alguna manera, la pregunta de cómo se interviene de todos los organismos del Estado, era que existe, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. ¿Qué intervención está teniendo el Ministerio, por ejemplo, para evitar esta aplicación completamente arbitraria, persecutoria de las mujeres en el caso de Santiago del Estero? Y ahí justamente vamos al problema del Código Penal y la interpretación del fallo FAL y el protocolo de interrupción legal del embarazo, y me parece que en el caso de Santiago del Estero, una provincia que no ha adherido, hasta donde tengo entendido, claramente no se puede solamente, digamos, me parece que no se puede excusar en la cuestión de que, bueno, las provincias pueden determinar por sí mismas algunas normas, porque acá tenemos un problema que claramente atañe a la problemática de las mujeres y personas gestantes en todo el territorio. Yo escuché atentamente cuando se planteaba el tema de los delitos federales y los de orden común, pero es claro que el ministerio tiene que tener una intervención y me parece que en este sentido son cosas que no se pueden dejar pasar. Entonces, esta es una primera pregunta. El segundo tema es que me parece que efectivamente nosotros no compartimos, y ustedes van a ver que en nuestros proyectos y justamente en nuestras propuestas no solemos acompañar reforzamientos del Código Penal ni de medidas de este tipo del punitivismo, porque entendemos que solamente sirve para reforzar un poder del Estado sobre las personas, pero lo que sí estamos seguros y seguras es que cuando ciertos ataques, por ejemplo, femicidios, no encuentran las condenas que debieran encontrar, y al contrario vemos desde el ámbito judicial fallos o absolutorios o absolutamente absurdos, me viene rápidamente a la memoria el caso de Lucía Pérez, ¿no? Donde lo que queda en claro
es que, por un lado, esta idea de que se ha afirmado mucho en esta reunión que venimos haciendo, de que la existencia de penas o aumento de penas en el Código Penal no evita los delitos, pero está claro que la impunidad y la sensación de que efectivamente ni el Poder Judicial ni los poderes políticos van a avanzar efectivamente para evitar los delitos contra las mujeres, me parece que en ese sentido, o contra las diversidades sexuales, me parece que en este sentido ahí hay una responsabilidad que sale del Código Penal y que va ya al problema de los gobiernos. Entonces me parece que este tema es importante también porque tiene que ver con cómo se interviene activa y prácticamente para cortar esta cuestión justamente de que hay una responsabilidad estatal, que es lo que surge a la mayoría de las personas en relación a la cuestión del desarrollo de la impunidad. Y por último, justamente yo creo que hay una cuestión que refuerza estos mecanismos de utilización contra las mujeres, contra las diversidades, que es el mecanismo de darle más poder a las instituciones oscurantistas, clericales, que son sostén de esta dominación. Por eso veo con muchísima preocupación las sucesivas reuniones del presidente Alberto Fernández con la Iglesia Católica, con las iglesias evangélicas, el poder presupuestario y político que se les está dando, y creo que en este sentido es muy preocupante que se postergue el tratamiento del aborto legal en el Congreso, así que quería transmitir esta preocupación también, porque me parece que estamos en una situación cada vez más seria, y en la medida que las señales son de postergación del abordaje de estos temas, la situación va a ser cada vez de mayor actuación de los sectores clericales contrarios a los derechos de las mujeres, y vemos cómo esto se ve en la práctica porque tenemos 4 mujeres presas por realizarse abortos en Santiago del Estero. Muchas gracias. Gracias, Romina. Tiene la palabra ahora Marcela Campagnoli. No sé, Eli, si vos querés contestar ahora, ir contestando después al final. Perfecto. Tiene la palabra Marcela Campagnoli y luego Ingrid Schetter. Hola, ¿qué tal? Gracias, Caro, gracias, Mónica, y muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy, ¿no? Por supuesto que coincido con lo último que dijiste también, Elizabeth, en cuanto a que el punitivismo, es decir, aumentar la escala penal o aumentar las penas, no es la solución. Cuando el Código Penal llega, ya es tarde. Y sabemos que preventivamente no se ha logrado ni creando penas, ni aumentando penas, ni creando tipos penales, hemos podido lograr disminuir la cantidad de femicidios y la cantidad de situaciones de agresiones domésticas y de violencia de género que sufren nuestras mujeres y el colectivo trans en la Argentina, ¿no? Es muy lamentable. Yo antes de esta reunión leía en el diario que solamente en la justicia porteña durante la cuarentena ha habido 2.844 denuncias por violencia de género. Imaginémonos en el resto del país, hagamos una progresión y el número es alarmante. Pero por supuesto que coincido en que si bien no es la respuesta desde la legislación penal la única que podemos dar o la que deberíamos dar, es necesaria una presencia del Estado más eficiente, donde la mujer y todas las víctimas de esta problemática puedan sentirse amparadas, puedan tener los canales aceitados para poder recurrir a hacer las denuncias pertinentes. Hoy, en una justicia que tenemos hoy en cuarentena, siendo un servicio esencial, nos preocupa doblemente, ¿no? Pero más allá de eso, vos mencionaste que los tribunales superiores no tenían la perspectiva, no estaban suficientemente en Buenos Aires y en el resto del país la presencia femenina, ¿no? Y yo coincido plenamente con vos, creo que es fundamental en esto que la justicia argentina logre tener una mirada de género, una perspectiva de género en sus procedimientos, en sus sentencias, en sus abordajes, y hoy no la está teniendo. Por eso es que nosotros hemos representado ahora un proyecto que ya habíamos presentado en el 2018 con la doctora Carrió, para garantizar el cupo femenino en los tribunales superiores. Por supuesto que los concursos tienen que producirse, pero que en esos concursos, cuando no haya cupo femenino en los tribunales,
se garantice la presencia de mujeres y que aquellas mujeres que han superado el concurso puedan tener prioridad a otros hombres en las ternas, ¿no? Creo que es importantísimo, porque creo yo que Estado, justicia y la legislación es lo que va a lograr que podamos revertir esta situación que hoy desde la materia penal no hemos podido revertir y te diría que se ha agravado. Pero más allá de eso, de coincidir con tu mirada y volverte a agradecer, ayer yo leía una entrevista que te hicieron en un diario matutino, y vos, es menor lo que yo voy a decir, pero no deja de ser importante por ser menor. Vos mencionabas que en la tarjeta SUBE las mujeres pueden, las mujeres de violencia de género pueden transitar. Yo, la verdad que me sorprendió cuando lo leí porque no había escuchado nunca al presidente marcar esta excepción, es decir, que las mujeres que quieran hacer, o aquellas víctimas de violencia de género o violencia doméstica que quieran hacer una denuncia, van a estar habilitadas en la tarjeta SUBE. Si esto es así como lo mencionaste, creo yo que deberíamos poder en cada anuncio que hace el gobierno sobre el aislamiento social obligatorio poner abajo los canales de comunicación y que las mujeres están habilitadas para hacerlo, porque sinceramente yo lo desconocía. Pero más allá de aquellas que tal vez sí lo conocían o estaban al tanto, lo que te quería preguntar es qué capacitación se está dando hoy a las fuerzas de seguridad, a los agentes que controlan estos episodios en la vía pública, porque sería terrible que una mujer que se anima, que va, que usa la SUBE, se la vuelva a victimizar, se la revictimice haciéndole ver que no está habilitada o que no puede o que tiene que demostrar que lo que le está pasando para poder circular. Por eso te quería preguntar y hacer la sugerencia, ¿no? De que tal vez podamos de esa manera evitar la revictimización de muchas mujeres que no son entendidas por el agente de control que en ese momento las interpela. Bueno, muchísimas gracias. Nada más. Hasta luego. Gracias, Marcela. Ingrid Schetter tiene la palabra. Ingrid, si no está, sigue Soledad Carrizo. Bueno, te dejo porque justo me van a estar nombrando la comisión que tengo que hablar. Che, Moni, nos vemos. Sí, Soledad. Soledad Carrizo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí, señora presidenta? ¿Me escucha? Sí, bueno. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, señora ministra, por estar presente aquí en estas reuniones que venimos desarrollando de manera conjunta entre la Comisión de Penal y de Mujeres y Diversidad, que me parece sumamente enriquecedora. Un poquito la pregunta o mi mirada es comentarle que yo desde el año 2017 vengo presentando una problemática dirigida a la modificación de la ley de protección justamente de violencia contra la mujer, modificándolo, mirando el tratamiento específico hacia el victimario. Entendiendo esto que es también una necesidad de terminar también con el tema de la violencia contra la mujer, comenzando a cambiar estructuralmente su pensamiento cultural de aquellos sujetos agresores hacia las mujeres. Este proyecto lo presenté en 2 oportunidades, tiene actualmente vigencia, está allí radicado en las 2 comisiones que hoy tienen tratamiento, y por eso quería ver desde su mirada, desde el Poder Ejecutivo, cuál es la mirada oficial y la preocupación con respecto al tema del enfoque que el Ministerio tendría que darle a los sujetos agresores, como usted bien lo dijo allí, a lo mejor también teniendo en cuenta al cumplimiento de la pena, pero no solamente en el cumplimiento de la pena, sino también entendiendo que estas medidas de acompañamiento sobre el victimario y demás, que en algunas provincias ya se está trabajando fuertemente y algunas organizaciones sociales lo vienen haciendo, ¿cómo usted
tiene, digamos, cuál es su enfoque desde el Poder Ejecutivo, la importancia que radica en ello, y si también ha pensado en trabajar interjurisdiccionalmente con las distintas provincias en la cuestión de estos programas. Y si, por último, nos podría dar también alguna información de si tiene desde el Ministerio identificados, conjuntamente supongo que lo deben tener con el Ministerio de Justicia, la cantidad de agresores que están bajo tratamiento, en este caso, ya sea cumpliendo una pena o bien en un proceso judicial en trámite. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra Flavia Morales. Gracias, Soledad. Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, ministra. Primero que nada, agradecerle su presencia. Yo había pedido la palabra, pero la verdad que, como dijeron las colegas propinantes, tuvimos una clase de Derecho Penal y muchas de las preguntas que tenía y planteos, usted las ha respondido, así que simplemente agradecerle, seguir trabajando en la mejora de nuestros proyectos que presentemos a partir de todas las sugerencias que usted nos ha hecho. Adhiero también al planteo que hizo la diputada Marcela Campagnoli, en lo cual me parece que es una forma también de desestigmatizar y hay que tener un poco de cuidado ahí, ver cómo se lo maneja y se lo implementa. Y nada más, pedirle obviamente a la presidenta de la Comisión de Diversidad y Género que siga en esta línea. La verdad que son altamente productivas todas las reuniones de comisión que tenemos. No solamente atendemos y escuchamos, sino también aprendemos. Eso también es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias, Flavia. Le doy la palabra a Martín Soria y luego a Adriana Cáceres. Si Martín no está ahí, que hable Adriana Cáceres y le damos luego la palabra a Soria. No se escucha, diputado. Si tiene auriculares, fíjese de conectarlos, por favor. Hola, Caro, ¿voy yo? Sí. Avancemos con Adriana y luego cortito, Adri, por favor, brevedad, que la ministra se tiene que retirar. Perfecto, gracias. Gracias, Caro, Mónica, por este nuevo encuentro. También a la ministra, que en menos de 100 días la tenemos por segunda vez en la comisión, brindando información, y en este caso puntual, sobre la legislación, violencias. Y quiero remarcar lo que se presentó el viernes pasado, que es el plan de acción contra las violencias para el año 2020 y 2022. Ahí agradecerle por continuar en esta planificación que es sumamente importante. Nosotros lanzamos el primer plan de asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres en el año 2017 y contemplaba el periodo 2017-2019 con 69 medidas, 132 acciones, y continuar en esta misma línea y también incorporando a las diversidades es algo sumamente para celebrar, porque la temática de género, la temática de las violencias tiene que trascender a los gobiernos y tienen que llevarse adelante como verdaderas políticas públicas de Estado. Y también ahí remarcar que en nuestra gestión, tanto el INAM como el BID hicieron un primer informe de avance, por lo que bien comentaba Elizabeth. Ella también está teniendo en cuenta tanto las estadísticas y el seguimiento de las políticas públicas, que es clave para poder entender si son políticas públicas efectivas y tomar decisiones para cambiar el rumbo si es necesario, más sabiendo que estamos en un país federal donde la articulación comunitaria y demás cuestiones son sumamente importantes para tener en eje, ¿no?
Y una de lo que en el plan no se menciona y me gustaría poder saber, y que tiene que ver con 2 programas que nosotros desarrollamos en nuestra gestión. Uno tiene que ver con el programa Buscar. El programa Buscar comprende recompensas en caso de información por delitos de género y es sumamente importante para poder dar con los prófugos por delitos de violencia de género. Es algo que en este plan no está, pero nos parece interesante poder conocer si se va a desarrollar, en qué estado está, cómo se está implementando y demás cuestiones, más cuando la misma ministra comentó que los peligros de fuga son altos, así como la tasa de impunidad. Otro de los puntos que no está dentro del plan nacional tiene que ver con los dispositivos duales contra la violencia de género. Y en este sentido nosotros entregamos las tobilleras tanto a las víctimas como al agresor para resguardar la seguridad de las víctimas. Y en este sentido nosotros alcanzamos desarrollar esta implementación en 16 provincias y es muy importante que se pueda continuar con esto que estuvimos nosotros gestionando en la presidencia de Mauricio Macri. Y por otro lado, el Consejo Federal de Trata, según la información que tenemos, es que la última sesión fue en noviembre del 2019. Digo, y ahí con esto, si bien estamos en condiciones particulares, la verdad es que lo que nos trajo la pandemia como positivo, por decirlo de alguna forma, es la virtualidad. Y consideramos importante que se pueda volver a reunir el Consejo Federal de Trata para poder saber y conocer cuáles son las políticas públicas que se están desarrollando por cada una de las provincias, saber el estado de situación, ¿no? Con lo que esta pandemia está evidenciando y poder accionar en consecuencia. Y en este sentido el CISTRATA, tengo entendido que está frenado, un poco la consulta es cuál es el motivo y cuándo se va a reactivar. Y por último, en cuanto a los promotores territoriales de género y diversidad, conocer cómo se va a desarrollar tanto el registro como la formación, los requisitos que van a tener estos promotores territoriales. Muchas gracias, Carolina, ministra, Mónica y demás. Gracias, Adriana. Seamos muy breves, que la ministra se tiene que retirar y ya estuvo 2 horas con nosotros. Te queremos agradecer, Eli. Tiene la palabra Martín Soria, muy breve, pero que quiere hacer su aporte, el compañero, y después tiene la palabra Gabriela Burgos y ya cierra Eli este encuentro. Martín, ¿estás ahí? Martín. Está, pero no tiene audio. Bueno, sigamos con Gabriela mientras Martín resuelve el tema. Gabriela, por favor. Sí, muy buenas tardes. Quisiera preguntar, sobre todo a la ministra, gracias por su presencia desde ya. El año pasado habíamos trabajado sobre el tipo acoso callejero y obtuvo media sanción a fines del año pasado, en donde se estableció una pena de multa, pero para mí no es lo importante la multa, sino la pena adicional que era la obligatoriedad de los talleres. Se va a trabajar sobre eso. ¿Tiene alguna dificultad para no continuar con la media sanción en el Senado? Lo mismo con el tema de sexting, pero yo creo que ya debe haber perdido estado parlamentario porque se le hicieron modificaciones a la media sanción del Senado y nosotros trabajamos sobre una devolución y una modificación, particularmente sobre esos 2 temas. Muchas gracias. Bueno, Martín, ¿estás por ahí?
Diputado Soria, ¿se encuentra? Bueno, Eli, yo te voy a trasladar lo que Martín te quería comentar, una idea que es trabajar sobre el tema de los juzgados de paz. Gabriela Carpinetti habló acerca de los CAJ y el rol de los CAJ como servicios de atención de justicia en el territorio, y lo que surgió a partir de la intervención de Soledad Esa, que participó como invitada en la reunión pasada, fue que el juzgado de paz podría llegar a ser una instancia interesante para llegar a todos los pueblos de nuestro país y en el territorio a lo largo y a lo ancho, para que sea la boca de entrada de alguna manera, donde haya una articulación entre el juzgado de paz y el CAJ para tener una pata en el territorio y que los abordajes puedan hacerse desde ahí. Un poco, Martín, quería contarte eso. No sé qué está pasando, que no se está pudiendo conectar. Te damos la palabra, Eli, para hacer el cierre. Bueno, gracias por las preguntas. Todas las preguntas vinculadas al plan, voy a ser muy breve porque la intervención mía hoy no estaba vinculada al Plan Nacional de Acción. Me parece que lo que podemos pensar es en algún momento que yo haga una presentación más general del plan. No es que no voy a contestar, pero no me voy a poder profundizar porque, se imaginan, es francamente imposible. En relación a Mara y su pregunta específica sobre si la violencia política por motivos de género está incluida en el plan, sí, efectivamente está incluida en el plan. Hay dos acciones en relación a eso, una acción de prevención y otras acciones vinculadas a capacitaciones. Así que efectivamente, y para nosotras, es un tema central para todas las mujeres y las diversidades que hacemos política. Sabemos la importancia de visibilizar y de trabajar sobre las violencias políticas. En relación a la intervención de Romina, primero que nada decirle que comparto 100% que efectivamente, así como dije que el derecho, y en particular el derecho penal, es un discurso social que lo que hace centralmente es legitimar relaciones sociales y políticas y económicas. Por lo tanto, creo que después de la opresión vinculada al género, la otra opresión más grande de las enormes opresiones que hay está la de clase, y así que comparto su posición. También comparto que una cosa es trabajar en base a la impunidad, cómo abordar los obstáculos, que lo marqué como una de las principales cuestiones que para nosotras es central, sin que eso necesariamente nos conduzca a tener que pensar que no haya que avanzar que eso no quiere decir que haya que avanzar en más derecho penal, así que en esa falsa dicotomía comparto que no es así. En relación a las intervenciones judiciales en varias provincias, hizo la mención en una, en Chaco, pero son varias, en Santiago del Estero, perdón, comparto la preocupación. Lo cierto es que, como todos y todas saben, los poderes judiciales provinciales son poderes ajenos al Poder Ejecutivo, y algo que nosotros no vamos a hacer es, porque estamos absolutamente en contra y porque lo hemos muchos de nosotras padecido, es hacer una injerencia indebida en un poder sobre otro poder, y mucho menos además de una jurisdicción provincial desde el Estado federal. La preocupación, de todas formas, lo tomo. En relación al comentario de Marcela Campagnoli, decirle que hoy, el fin de semana, el viernes, en realidad, terminamos de resolver la cuestión de la SUBE, porque frente a la nueva restricción del uso del transporte público, tuvimos la semana pasada, el jueves y el viernes, reuniones con el Ministerio de Transporte, y trabajamos a partir de hoy una campaña de difusión justamente de esto que yo hice mención ayer por medios de comunicación. Hoy también están en las redes sociales del Ministerio de Transporte y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Efectivamente está bien lo que dice en relación a darle visibilidad para que todo el mundo sepa, es parte de la tarea que estamos tomando en estos días.
En relación a las capacitaciones para las fuerzas de seguridad, una parte importante de hacer esto vía resoluciones de los ministerios o de transporte o del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, por ejemplo, cuando fue la excepción, aclarar que las situaciones de violencia por motivo de género eran una causal de fuerza mayor y lo hicimos vía una resolución o en su momento otra resolución que hicimos para el traslado de niños y niñas con padres no convivientes desde el Ministerio de Desarrollo Social, es sacarlo por resolución porque es el modo que nos aseguramos de que las fuerzas de seguridad puedan hacerse de esa resolución. Nosotros todo eso lo trabajamos junto con junto con Sabina Federic, así que no es que hay que hacer una capacitación, sino son comunicaciones, se imaginan que en el marco de la emergencia todo el tiempo hay modificaciones, así que es necesario hacerlo vía resolución y notificar, así que en eso hemos trabajado estos días. Soledad Carrizo me hizo varias preguntas vinculadas al plan. Voy a hacer solamente algunas menciones para nosotros también y comparto con Soledad la mirada y de hecho respecto de las políticas públicas con un enfoque hacia los agresores, no solamente en materia de protección, es decir, no solamente en la lógica de pensar no solamente en la lógica de pensar la necesidad de que las mujeres, no pensar en que a las mujeres hay que sacarlas de la casa salvo alguna situación de mucha emergencia, sino que hay que trabajar sobre esos varones. No solamente en ese sentido pensar en políticas contra los agresores, sino trabajar en prevención en relación a los agresores. Por eso, dentro del Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género, vamos a tener 2 subprogramas, unos de otras masculinidades en particular, y vamos además a trabajar sobre masculinidades en términos del deporte, junto con Matías Lamens, también en campañas de prevención, pero además vamos a tomar en cuenta, algo que hasta ahora no se ha hecho, son indicadores de riesgo, no solamente basados en la situación de las personas que están en situación de violencia, sino en relación a los agresores. Es largo para contar, pero lo pongo así, y el Consejo Federal del Ministerio es un órgano central para poder articular políticas públicas a nivel que se van a tener desde Nación, pero que claramente nosotros queremos hacer llegar al territorio. Adriana decía que, que estaba contenta con el seguimiento de que tengamos un nuevo plan, y que decir que es la ley la que nos obliga, digamos, la ley 26485 obliga a tener un plan nacional de acción contra las violencias, así que no hay mucho para agradecernos, igual lo tomo porque es una obligación legal que tiene el gobierno nacional, sea cual sea. En relación al programa Buscar que hizo referencia, no es un programa que tenía el INAM, es un programa que es del Ministerio de Seguridad de la Nación, que sigue existiendo, y no es un programa para buscar prófugos de violencia de género, sino para búsqueda de personas ordenadas por la justicia en general, así que el programa continúa en la órbita en la que estaba, no en la órbita nuestra. Después, respecto a los dispositivos duales, continúan, tampoco en la órbita nuestra, porque eso depende del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque esos solamente se dan con órdenes judiciales, así que eso, ningún problema, Adriana, continúan. Respecto al Consejo Federal de Trata y el CISTRA jamás se puso en funcionamiento, esto es importante decirlo, estamos intentando ponerlo en funcionamiento. Decirles que el Ministerio es el nuevo integrante en el Consejo y en el Comité contra la Trata de Personas. Nosotras lo solicitamos como Ministerio en el mes de enero y hubo una resolución que nos incluyó, nosotras queríamos ser parte. El Consejo es cierto que no se reunió, el Comité se reúne una vez por mes y los equipos técnicos se reúnen cada 15 días, así que el Comité está bastante con mucha dinámica. Y en relación a la pregunta de Gabriela sobre la media sanción del acoso callejero, como no forma parte de los proyectos que me dieron, yo tengo algún recuerdo digamos, pero no puedo hablar de un proyecto que no conozco que tiene media sanción, y si hay dificultades o no para llevar adelante, en realidad hasta que no esté sancionado, es difícil que yo pueda dar una opinión sobre algo que todavía no es una norma, si efectivamente se llega a sancionar o nos llegan a pedir respecto del Senado opinión, claramente la emitiremos, pero como dije al principio, no voy, por lo menos la consigna no era que hablara sobre algún proyecto en particular, sobre todo porque si no lo hubiese preparado, y no soy de hablar
sin saber, y sobre Martín, que no pudo hablar, pero te subrogó la palabra Carolina, la idea de los juzgados de paz para mí es una muy buena idea. Hay que decir que el tema es que siempre se tratan de la administración de justicia y la posibilidad de que los juzgados de paz cumplan ese rol de las administraciones de justicia provinciales. Nosotras estamos convencidas que hay que tratar de abrir más bocas de denuncias, que esas bocas de denuncias tienen que ser bocas que tengan algún tipo de expertise o alguien que acompañe a quien vaya a hacer esa denuncia. Cuanto más cerca de la persona que está en situación de violencia estén esas bocas de denuncia, más fácil vamos a trabajar en uno de los ejes, Martín, que yo decía que era un obstáculo, que es el acceso a la justicia. Creo que es una buena herramienta, no creo que desde el Congreso Nacional se puedan hacer, porque la justicia, creo, puedo equivocarme, pero la justicia federal no tiene juzgados de paz, entonces creo que es una buena herramienta, una de las buenas herramientas, que es lo que decíamos de ser creativos para poder ampliar bocas. Yo creo que los CAJ son otros buenos espacios, y hay que seguir pensando otros lugares de cercanía que tengan un abordaje que no revictimicen, que sean espacios que estén pensados para recibir y escuchar, y que hagan una buena recepción de esas denuncias para no tener que hacer que esa persona que llega a esa instancia, con todo lo difícil que sabemos que llegar a esa instancia, no tenga que, una vez que llegue el trámite a una fiscalía, volver a repetir todo y tener que ir 2, 3, 4 veces, que son como carreras en donde se le ponen obstáculos a las personas. Así que, más allá de que es una idea en general, simplemente me parece que es una buena idea, Martín. Intenté contestar, si me quedó algo, perdón, pero tomando nota, y les agradezco, bueno, el tiempo, sobre todo, que las 2 horas de atento intercambio y muy nutritivo. Y cuando quieran, pongo a disposición, digo, para nosotros el plan, estamos muy orgullosas del plan que hemos construido con más de 3.500 personas y más de 46 organismos del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. Creo los vamos a hacer llegar, están igualmente en nuestra página web, y también pueden perfectamente, digamos, compañeras o la secretaria de Violencia del Ministerio acercarse, no es porque yo no quiera, vengo muy a menudo al Congreso, para mí es lo que corresponde, pero también ponemos a disposición para hacer eventualmente por fuera de estas reuniones informativas un encuentro para contarles del plan. Quiero que Martín diga 2 minutos, porque me da cosa que yo lo subrogué en el uso de la palabra. Martín, como intendente, me parece que está bueno su mirada, Eli, de lo que quería decir él. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchás, Caro? Sí, sí. Bueno, gracias, agradecerle a Carolina de la Comisión de Legislación Penal, de la cual soy vicepresidente, a Fernanda Macha, de la Comisión de Mujeres, a vos, Elizabeth, nuestra ministra, muchísimas gracias. Coincidir prácticamente en casi todo lo que has dicho, y en este último punto, ¿no?, de esto de ampliar la capacidad de recepción e intervención para facilitar el acceso a la justicia en los casos de violencia de género y de violencia familiar, dándole intervención a los juzgados de paz. Yo te pongo un ejemplo del interior, ¿no? Nos pasa también con Carolina y con otras diputadas y diputados del interior argentino. Aquí en Río Negro tenemos 49 juzgados de paz, y el año pasado solamente registraron o recibieron denuncias de violencia de género 17 juzgados. Fíjate vos lo que se genera, ¿no? Muchas provincias, lamentablemente, adhirieron a programas que tenía la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Bueno, y en los últimos tiempos sabemos que las distintas tareas que llevaba adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no llevaban a buen término. Tampoco seguramente los temas de violencia de género, sobre todo comparando las cifras. Por eso coincidir en esta mirada de ampliar el acceso a la justicia para garantizar más derechos, ¿no? Y bueno, y el compromiso de trabajar
sobre todo en el interior argentino. Imagínate que en Santa Cruz hay un solo CAJ, en Neuquén hay un solo CAJ, aquí en Río Negro hay 2, pero lamentablemente no hay una interrelación con las provincias. Y bueno, y el compromiso con Gabriela, hemos hablado con la doctora Carpinetti, que está a cargo de los CAJ, y ella totalmente en coincidencia con nosotros de articular con los juzgados de paz para poder llegar al interior profundo de cada provincia, que muchas veces le cuesta muchísimo a las mujeres y a las familias llegar a denunciar. Así que muchísimas gracias. Gracias, Caro, por permitirme unos minutos al final. Y gracias a la ministra Fernanda Macha también. Y a todos, ¿no? Gracias, Martín. Bueno, Eli, ¿querés decir algo último ya para cerrar? No, agradecer, quedar a disposición. Saben que para mí siempre es bueno dialogar, escucharnos y, bueno, poner a disposición el ministerio y sepan que cada vez que necesiten saber nuestra opinión o que les compartamos o que les contemos las políticas, lo que corresponde es justamente que nosotros también nosotras rindamos cuenta ante ustedes. Así que a disposición, siempre. Bueno, Eli, muy agradecidos con vos desde Penal, yo cortito, nuestro compromiso de que cada iniciativa que vayamos a tratar, darte conocimiento y hacer consulta con el Ministerio de las Mujeres para que nos digan vos y tu equipo si tiene perspectiva o no cada cosa que vayamos a reformular y seguir, por supuesto, acompañando las acciones del plan que vos, con tanto trabajo que pusieron al Plan Nacional contra las Violencias, con tanto trabajo de tu equipo, escuchando el territorio, así que, y bueno, poner también en valor nuestro presidente Alberto Fernández, que ha tomado la decisión política tan importante de crear un Ministerio de las Mujeres. Mirá qué importante que si no, no estarías acá diciéndonos cómo tenemos que encarar o mirar la modificación de las leyes penales para que las mujeres tengan una consideración distinta y seamos tratadas como iguales por la legislación penal. Así que mirá qué importante el Ministerio de las Mujeres, entre tantas otras cosas. Agradecerte profundamente de nuevo y decirte que, bueno, aborto quedó fuera del tratamiento de esta comisión por lógicas razones, porque es un tema muy importante para ser tratado con autonomía y entendemos que no es el momento en la pandemia de llevar adelante el debate. Así que, Eli, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Moni para que te despida también. Bueno, Eli, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotras, nosotros y nosotres. Por supuesto, tomamos la invitación para la próxima de poder hacer también una presentación del plan en el marco de las comisiones. Podría ser también una comisión conjunta, seguro. Y bueno, y agradecer a todos los compañeros y compañeras de la Cámara y de la Comisión que han trabajado para que podamos hoy llevar adelante este encuentro. Y por último, nada, que la verdad es que me quedé pensando en la intervención de mi compañera Mara Brauer y me parece importante que cuando nosotros y nosotras y nosotros pensamos en la construcción de un país más inclusivo y pensamos también en las políticas públicas que ese país conlleva, hablamos del feminismo y del feminismo como fuerza transformadora. Me parece muy importante poder destacar cuando hay una situación de violencia y además cuando esa violencia está dirigida a una mujer. Yo creo sinceramente que el fin de semana que pasamos no hubiese sido el mismo si esa acusación no hubiese sido un varón. Esa a Cristina también, no solamente por lo que representa políticamente, sino también porque es mujer. Y me parece que en nuestra comisión eso lo tenemos que tener presente, y más allá de nuestras diferencias políticas, que las tenemos, por eso estamos en partidos políticos diferentes, sería importante, si hay sectores de la oposición que también lo pueden evaluar de este modo, que lo planteen, porque lo que pasó el fin de semana es un agravio contra la República y contra una mujer que es Cristina Fernández de Kirchner. Nada más. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Eli. Gracias, Moni. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos por participar.